Vamos a leer las Escrituras también, comenzando el Evangelio escrito por el doctor Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y el versículo 40. Estaba considerando una evolución en la vida del Señor Jesús con respecto a la sabiduría. Y entonces vamos a leer 3 versículos que nos destacan la sabiduría en el Señor Jesús y fueron en edades diferentes. Por eso decía, quiero ver como una evolución en la historia de vida del Señor Jesús y también utilizar otros versículos y esto aplicarlo a la vida práctica. El hermano Jorge sí me motivaba también cuando escuchaba y decía, esta mañana venía en el carro, iba a drenar lo que había allí adentro, pero ¿quién no? Si la ciudad se presta muchas veces para eso, ¿cierto? Pero pues debemos reconocer, hermanos, que hacer eso no es sabio y es parte del mensaje, pues lo que quiero hablar hoy. Entonces, capítulo 2, versículo 40 dice, y el niño, esa palabra es niñito, chiquitico, bebecito, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces quiero pensar en el niñito adquiriendo sabiduría. Era chiquito, ¿cómo lo podía hacer? Bueno, por transmisión oral. Para eso estaba María y José, quienes les transmitían la palabra de Dios, las cosas de Dios, las prácticas, las cosas que se hacen día a día, que se hacen bien, que se hacen en sabiduría. Entonces el niño se llenaba de sabiduría. Entonces, esa es la primera parte. Allí, y la segunda parte quiero ver en el versículo 52, dice, ya el Señor allí tiene 12 años, y dice, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces quiero ver una evolución desde los 8 años hasta los 12 años. En el contexto de los 12 años, el Señor Jesús se fue solo al templo y se sentó a escuchar a los doctores de la ley, a los quienes enseñaban la Biblia, pues, a escucharles y hacerles preguntas. Y estos se quedaban maravillados de eso que estaba pasando allí, se quedaban maravillados. Y entonces, allí en el contexto dice el Señor, cuando María y José le interrogan, ¿dónde estabas? En los negocios de mi padre me es necesario estar. 12 años. Si un niño de 12 años está pendiente de jugar fútbol, si un niño de 12 años está pendiente de ir a las rumbas y de estar con los amigos y amigas, de ir al cine. El Señor Jesús le dijo a María y a José, en los negocios de mi Padre del cielo me es necesario estar. Imagínense, eso es una cosa increíble, de verdad. Bueno, era el Señor Jesús. Y entonces dice, crecía en sabiduría. Él estaba aplicando la sabiduría que había aprendido. Pero entonces, en el capítulo 4 y en el versículo 16, vamos a ver otro relato que nos habla también acerca de la sabiduría del Señor. Ya el Señor tiene de 30 años en adelante. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cuando se levantaban a leer eran porque ya eran preparados en la palabra, quienes le daban participación pública en la sinagoga. Él era un rabino, un maestro. Entonces se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces en el 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Recuerden que el libro no era un libro como este. Cuando el Señor dice que abrió el libro de Isaías, no era un libro igual a este. No, era un pergamino. Era un pergamino con muchísimas escrituras. Muchísimas escrituras. Él tenía que abrir y abrir y abrir el pergamino.
y encontró esta escritura, la leyó y luego cerró el pergamino, lo entregó al ministro y se sentó y dice, 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, cuando leemos otros pasajes paralelos en Marcos y Mateo, nos dicen que la gente decía, ¿de dónde sacó este tanta sabiduría? ¿Quién le dio a este tanta sabiduría? ¿Este no es el hijo de José y de María? ¿Este no es el carpintero? ¿No están sus hermanos aquí y sus hermanas? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Él es el sabio de los sabios, hermano. Pero hubo una evolución en la sabiduría. Alguna vez escuché a alguien que me gustó mucho un concepto que utilizó acerca de la sabiduría y dijo, la sabiduría es el correcto uso del conocimiento. Cuando usted usa correctamente lo que usted tiene, el conocimiento que usted tiene, cuando lo usa correctamente, eso es sabiduría. Y me gustó mucho. Hermanos, pensemos por un momento, ¿en qué se equivocó el Señor? En nada. Él es el maestro por excelencia y Él es mi maestro. Para mí, que yo sí me equivoco, constantemente fallo y constantemente, en vez de actuar con sabiduría, actúo con insensatez. Como el caso de la Biblia de el insensato y el prudente. A veces actúo con insensatez. Pero hermanos, ¿sabe una cosa? Quiero que entiendan que todos los hermanos, quienes tomamos parte pública y nos paramos acá, procuramos mejorar en nuestras vidas. Es como la escritura revela de Elías. Después puede ver a Elías como en el top de los profetas. Usted puede ver a Elías. Pero ¿sabe qué dice la Biblia de Elías? Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así de sencillo. ¿Sí ven? Entonces, cuando nos montamos aquí a este lugar a hablarle a usted la palabra de Dios, le estamos diciendo, somos frágiles y débiles y a veces insensatos, pero procuramos con la ayuda de Dios ser sabios. Bueno, es lo que la Biblia nos manda. Pero quiero ver un pasaje en el libro de los Proverbios. Vamos a ir al libro de los Proverbios, capítulo 1. Recuerden que los Proverbios lo escribió Salomón. Y Salomón era catalogado como uno de los más sabios de sabios. Que después usted revisa la vida de Salomón y pareciera que algo pasó con su sabiduría. Pero quiero ver a Salomón en el capítulo 1 de Proverbios. Y quiero ver el versículo 7, 1 y 7 de los Proverbios. Dice, capítulo 1 de Proverbios, versículo 7. Dice allí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Querido hermano, querida hermana, ¿quieres ser sabio? Teme a Dios. No le temas con miedo. Que yo tengo que alejar. Bueno, el que es inconverso sí. Tiene que entender que Dios es un Dios celoso. Y como decía el hermano, citaba en las escrituras, es lento para la ira y grande misericordia, pero cuando ejerce justicia y juicio, la ejerce. Pero, hermano querido, cuando te acerques a Dios, no te acerques con miedo, acércate con convicción, entendiendo que Él es santo, que Él es reverente, que Él es un Dios celoso, que Él es un Dios fuerte, que Él es un Dios de amor y todas las cosas que Él es. Acércate entendiendo esto. Teme a Dios, porque ese es el principio para obtener sabiduría. Tú y yo tememos a Dios y estamos andando en un camino correcto, hermanos. Pero resulta que cuando quitamos la mirada de Dios y dejamos de temerle a Él y hacemos cosas que no están de acuerdo a la sabiduría, sino a la insensatez, entonces eso no tiene que ver con sabiduría, hermano. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y fíjense ustedes, versículo 2, de ahí mismo en el capítulo 1. Usted y yo, hermano, queremos entender sabiduría, queremos entender doctrina, queremos conocer razones prudentes, queremos recibir consejos y prudencia, justicia, juicio y equidad.
Queremos dar sagacidad a lo simple y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si cumplimos esto, hermanos, podemos tener muchas otras cosas más. Vamos a ir entonces al versículo 8. Y Salomón pareciera que le está hablando a su hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos, ¿verdad? Todos somos hijos. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, recuerdo con claridad, hace muchos años atrás, en la ciudad de Caracas, en la casa de mi abuela me estaba recitando este versículo 10 que decía: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No me dijo más. Pero eso bastó para yo entender qué palabras me estaba diciendo una mujer sabia respecto a las palabras de este sabio Salomón, diciéndosela a un hijo: no consientas. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Sabe qué, hermanos? Que es fácil consentir. Es fácil hacer lo malo. Claro que es fácil si corre por nuestras venas la raíz de pecado que tenemos de Adán. Corre en nuestras venas. Es fácil pecar. Es fácil hacer lo malo. Pero el consejo del sabio es: no consientas. Versículo 11. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, o sea, como el lugar de los muertos, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Aquí está hablando acerca de robos. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte sobre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y dice Salomón: hijo, no andes en caminos con ellos. Aparta tus pies de su vereda. ¿Y sabe por qué le dice esto? Porque esto es sabio. Es una aplicación práctica de la sabiduría. Y dice el 16: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Vamos al versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Y está clamando la sabiduría. Clama. La sabiduría no está oculta. La sabiduría clama, clama y clama. Cualquier cosa que vayas a hacer y que yo vaya a hacer, hermano, cualquier acción en lo que salgamos de aquí, de esta reunión, que tomemos el volante del carro, como decía el hermano, y que nos vayamos al lugar donde vayamos a ir, pensemos con sabiduría: ¿qué estoy haciendo? Vamos a ir un momentico a una palabra que me llamó la atención, allí mismo en Proverbio capítulo 2 y versículo 6. Proverbios 2 y 6. Fíjense lo que dicen: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bueno, entonces usted se frena aquí y dice: pero no, Dios no es invisible, pues. Entonces, ¿dónde está Dios que me está hablando? O sea, ¿dónde está la boca de Dios que me está dirigiendo sus palabras? Así no es. No piense así, hermano. Todo lo que Dios habló está aquí. Aquí está. Dice: Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el versículo 7, donde me llama la atención, dice: Él provee, o sea, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Sana sabiduría. ¿Qué significa esa palabra sana? Algo limpio, algo que no es dañino, ¿cierto? Él provee de sana sabiduría. Y vamos a ir ahora al libro de Santiago para conectar con esto. Santiago capítulo 1 y versículo 5.
Hay veces donde estamos 1 y 5. Estamos faltos de ciertas cosas, ¿cierto? Hay veces donde a veces necesitamos cosas en nuestra casa y vamos y la buscamos y vamos al mercado y en el mercado proveemos ciertas cosas que necesitamos, en fin. Dios tiene provisión para ti y para mí de sabiduría. Y dice en el versículo 5, Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo se le pide a Dios, hermanos? En oración, orando. Orar no es cualquier cosa. Orar es una conversación con Dios. No es cualquier cosa. O sea, no es una liturgia que yo me paro aquí como a veces fallamos. Y me paro y hablo, y oro, y oro. Orar es hablar con Dios, hermano. Si yo tengo falta de sabiduría, ¿qué debo hacer? Hablo con Dios y le digo, Dios mío, tengo falta de sabiduría, dámela. ¿Y qué dice Dios allí? El cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él no se molesta, hermano, cuando yo le pido a Él. Él no se molesta. Pídale, pídale, y le será dada. Dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Santiago, más adelante, en el capítulo 3 y el versículo 7. Por cierto, este versículo me ayudó mucho en mis momentos de universidad, porque lo tenía para mí no como un amuleto, no como que me diera buena suerte, no, sino que lo tenía de manera práctica en mi vida. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sana mansedumbre. 3:15. 3:13, perdón, qué pena. Qué pena. 3:13. Disculpen, mi hermano Jesús y todo lo que... Qué pena con ustedes. 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, yo no tenía que estar abriendo mi boca ni siquiera en la universidad para estar hablándole a todo el mundo acerca de la palabra, aunque muchas veces lo hice. Pero entendía que la universidad era para ir a estudiar. Entonces, ¿cómo debía dar testimonio de mi vida? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, mostrar la buena conducta. Qué pena, hermanos, que el ruido siempre me perturba un poco, pues. Ese versículo me ayudó mucho en mis momentos de universidad. Pero, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te regocijes de esto, hermano. No os jactéis, dice allí. No te regocijes de esto, porque si lo haces, entonces estás mintiendo contra ti mismo y vas en contra de lo que es la verdad. Versículo 16, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, y fíjense bien, sino esta sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica. Lamentablemente a veces actuamos así, ¿verdad? Con este tipo de sabiduría, pero no debería ser. Cuando hay celo y contención, esa sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica. Pero sigue diciendo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, como la sana que aparece allá en Proverbios. Es pura. ¿Qué es puro? Puro es que es diáfano, puro es que no se mezcla, es que es claro. Usted sabe cuando alguien está actuando bien o cuando alguien está actuando mal. Eso es puro. Es primeramente pura. Después, pacífica. Lo que tiene que ver con pacífico
no tiene que ver con pleitos y contiendas. Si yo estoy peleado con un hermano, eso no es sabio, porque la sabiduría es pacífica. ¿Sabe qué? El Señor Jesús medió entre Dios y los seres humanos. ¿Por qué? Porque había un pleito entre los seres humanos y Dios, y el Señor Jesucristo se puso en medio como pacificador. Así es la sabiduría, es pacífica. Y entonces dice también que es amable. Amable es amigable, benigna, que hace lo bueno, llena de misericordia, lo que decía el hermano. 3 veces se mencionó allí en la predicación del hermano misericordia. La sabiduría es llena de misericordia. Y recuerdo una vez un caso en una iglesia de donde vengo. Llegó un hermano de viaje y el hermano se conocía, el hermano de buena conducta, y se conocía su vida, pero el hermano no llevó corbata a la reunión. Entonces los hermanos decidieron que no iba a tomar la comunión porque él no llevó corbata. Yo no entendía, la verdad, yo estaba nuevo creyente, yo no entendía la situación. No alegué nada, no dije nada, pero la sabiduría, hermanos, es llena de misericordia, ¿saben? Creo que si se hubiese actuado de pronto con sabiduría, en ese caso que estoy indicándole puntualmente, creo que lo hubiesen dejado participar y tomar la comunión, porque se conocía el hermano y era de buen testimonio. Bueno, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría no se pone una careta, hermano, más bien es diáfana, es clara. Queridos hermanos, quiero entrar un momento con los esposos y el matrimonio. ¿Cómo debemos actuar los esposos con nuestras esposas? Primera de Pedro, capítulo 3. Allí dice: maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Muchas veces tenemos que direccionar nuestra mirada a nuestras esposas y pedirle disculpas, porque a veces no estamos dándole el honor que ellas merecen como vaso frágil y no estamos viviendo sabiamente para con ellas, sino más bien como nuestra rudeza. A veces explotamos con nuestras esposas. Sí, si bien es cierto, hay 5 versículos más atrás de ese que le está hablando a la mujer, pero en estos momentos, respecto a la sabiduría, está diciendo: vivid con ellas sabiamente. Y esa palabra sabiamente no es la misma palabra Sofía que hemos estado enseñando acerca de la sabiduría, sino una palabra que está ligada más bien a conocerla a ella. Conócela. Conozco a mi esposa, cuáles son sus gustos, cuáles son sus disgustos, qué le agrada, qué no le agrada. Vivir con ella como si la conociera. Y cuando la conozco, sabré cómo actuar con ella, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Queridos hermanos, el Señor nos ayude en nuestro trabajo. ¿Me están llamando la atención? Yo miro aquí a mi jefe, ¿verdad? De pronto me están mirando y Samuel, yo te llamé la atención en estos días. Pero sí, si lo hago, debo continuar adelante reflexionando y trabajando y en función a la sabiduría, hermanos. No puedo quedarme con el regaño, tengo que seguir adelante, ¿verdad? En el trabajo, nuestras acciones. Manifiesta tus obras en sabia mansedumbre. En nuestros hogares, ya lo hablamos. Ahora, con nuestros hijos. Hace día un hermano me sentó y me dijo: ¿vas hoy a la reunión? Yo le dije: no sé. No sé, todo depende. Bueno, el hermano con sabiduría me supo guiar y ese día viene a la reunión, ¿cierto? Hay veces donde necesitamos eso, ¿verdad? Un poco de pastoreo, un poco de atraer a la oveja que se está yendo, ¿sí? Hace días también un hermano me preguntó: ¿por qué no fuiste a la reunión? Y yo le dije, con vergüenza, ahora lo digo, pero yo le dije:
por Salomé, porque esto y esto y esto. Y el hermano nos dijo, no ponga a Salomé como un estorbo, tenga cuidado. Palabras sabias, hermano. A veces cometemos errores, estamos siendo mejores, hermanos. Tenemos que corregir lo deficiente en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el colegio. Chicas, jóvenes, los que están acá están estudiando de pronto, ¿cierto? En el colegio, ¿cómo están? Bueno, miren al Señor Jesucristo con 12 años. Ahí está, Él es el ejemplo perfecto. Si yo le preguntara de pronto a Yeli y a Javi, ¿cómo está Carlito? Entonces, bueno, hermano. Hermanos, en nuestra vida diaria, en las reuniones, ¿cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos haciendo? Estamos visitando a los hermanos, eso es sabio, visitar a los hermanos. Hermana, me está haciendo señas por allá que no la están visitando. Hermanos, algo está pasando. Bueno, el Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar. Soberano Señor, reconocemos nuestra incapacidad, nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Necesitamos ser mejores y lo necesitamos, Padre, con urgencia. Necesitamos adquirir sabiduría. Gracias porque tu palabra contiene que sabemos la fuente donde podemos nutrirnos de la sabiduría. Pero hay veces donde no queremos. Queremos seguir actuando como insensatos. Pedimos perdón, Padre, por nuestras acciones. Queremos que nos despidas en paz, que nos sigas ayudando durante toda la semana, en toda la esfera de nuestras vidas. Así pues, dejamos esta oración delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.